gracias a nuestro Dios, hermanos. Muy contentos, muy alegres, hermanos, de poder seguir recibiendo los consejos de parte de nuestro Dios. Qué mejor consejero, hermanos, que tenemos la palabra de Cristo y el que nos ayuda cada día, y cada día lo vamos a entender con la ayuda de nuestro Señor. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor, para que así también nosotros podamos transmitir hacia los demás. Lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros, hermanos, el Espíritu nos enseña, y las palabras que Él pone en vuestros corazones, también es para compartir unánimes juntos como iglesia, como ministros en el Señor. ¿Para qué, hermanos? Es para poder demostrar una buena obra. Recordemos que Jesús dijo bien claro en su palabra, ¿no? San Juan capítulo 15, cuando habla del ejemplo de la viña, ahí nos pone mucho ejemplo, y tiene una palabra diciendo: separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que nosotros somos es por la gracia y la misericordia del Señor. Pero para eso Dios necesita de cada uno de vosotros un corazón amable a Dios, un corazón que se deje aconsejar, que se deje guiar, ya no con nuestras propias palabras, sino conforme al pensamiento y la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, oramos a nuestro Dios, que Dios nos siga ayudando en esta tarde, esta segunda hora, para la gloria de Cristo Jesús. Glorificamos la gloria de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu amor tan grande. Aquí están nuestras vidas, Padre bendito Jesús, tus ministros, tus ministras, reunidos en esta tarde, amado Dios de la gloria, para poder seguir escuchando tu palabra, Padre bendito Señor, para seguir, amado Dios de la gloria, aprendiendo lo que tú nos quieres hablar, por la cual te pedimos, Padre bendito Señor, que seas tú reprendiendo todas presiones malignas, y sea solamente tu Espíritu Santo que nos ayude. Gracias te damos, Padre, en el nombre victorioso de Cristo Jesús. Que la gloria y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los 4 primeros versículos. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, del versículo 1 hacia 4. Bendito y alabado el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Todas para nuestro Dios. Aleluya. Bendito. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy el tema, hermano, de esta tarde es el ministro y su vida espiritual. Miren, hermanos, depende del sometimiento espiritual de cada uno de vosotros
para poder comprender las maravillas y los misterios de Dios. Es una iglesia espiritual que Dios ha puesto en vuestras manos. Y para poder guiar conforme dice la palabra, no es por fuerza, sino es voluntariamente. Para eso necesitamos nosotros como ministros llevar una vida consagrada delante del Señor. Porque recordemos que somos nosotros los que transmitimos la palabra al pueblo. De nosotros depende la salvación de mucha gente. De lo que nosotros hablamos o enseñamos o practicamos depende, hermanos, que la iglesia desarrolle. Por eso es lo que Dios no pide, sino Dios nos exige a nosotros los ministros. Es que cada día debemos evaluarnos en nuestra área espiritual. ¿Por qué? Porque conforme al grado espiritual que nosotros nos vamos a consagrar, también de esa misma manera vamos a interpretar los misterios del Señor. Recordemos que estamos en tiempos finales. Y es en este tiempo donde no debemos levantarnos los unos a los otros a acusarnos, sino es el tiempo de unirnos y nosotros todos unánimes, hacer un solo grupo y ponernos, hermanos, en las manos de Dios y decirle que Dios nos guíe a toda verdad. Ese es el tiempo. No lo que nosotros tenemos que decir o lo que pensamos, sino tenemos que transmitir lo que Dios quiere de sus ministros, lo que Dios exige a sus ministros, de lo que Dios, hermanos, le va a rendir cuentas a sus ministros, porque estamos en tiempos finales, podemos decirle, y mismo Jesús dejó claro que en los tiempos finales aparecerían muchos falsos maestros, aparecerían muchas falsas enseñanzas, aparecerían muchos falsos cristos, y para eso ¿quién lo va a identificar? ¿Quién lo va a identificar? No podemos echar la culpa a los demás, sino tenemos que ser conscientes cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. Tenemos que ponernos a meditar y buscar esa unidad perfecta en el Señor. Porque lo que nosotros administramos no es, hermanos, un negocio común, no es un trabajo secular, es algo espiritual de la gracia del Señor. Nosotros, recuerden, somos solamente administradores nada más. El dueño de todo es el Señor. Es el dueño de todo. Entonces Dios no solamente quiere usarnos en una área, sino que a Dios le place en usarnos en las diferentes áreas conforme a la necesidad. Pero a veces dentro de vosotros nos enfocamos de repente en una sola área y pensamos que debe ser en esa área. No. Dentro de vosotros que somos llamados al ministerio pastoral, debemos estar revestidos en todas las áreas, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Cuando le toque hacer como consejero, usted lo va a hacer consejero. Cuando le toque ser usado como abogado, a usted Dios lo va a usar de abogado. Cuando usted le toque hacer de amigo, dentro de ahí lo va a realizar. Pero para eso Dios está llamando a hombres y mujeres dispuestas a rendirse en la presencia del Señor. Amén. Dios puso esa confianza entre nosotros. Y recuerden que aquí ya somos, hermanos, dentro de los ministerios nos da el Señor.
¿Y qué puso el Señor en un ministerio que nos llamó? Ahí habla Efesios 4:11, cuando nos habla de los ministerios. ¿De quién lo hemos recibido? Es del Señor. ¿Y a quién le vamos a rendir cuentas? Es al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a administrarlo? No conforme a nuestro propio pensamiento, sino lo vamos a administrar conforme la gracia de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Ah? Y para eso, hermanos, necesita el Señor, nos exige nuestra vida espiritual conforme a nuestra preparación o nuestra vida de consagración que llevamos cada día. Eso es lo que va a relumbrar hacia los demás. Eso es lo que tiene que ser. Entonces, una vez más podemos, hermanos, llamarnos a reflexionar en este tiempo qué es lo que está exigiendo el Señor de nosotros. Recuerde que nosotros, como ministros espirituales, ¿qué tenemos que ser? Primero, ¿qué ha puesto el Señor en nuestras manos? Una ley. Sea la cantidad de grupo que tú pastorees, está en tus manos. Y mientras la iglesia más crezca, mayor responsabilidad tenemos. Mientras la iglesia va avanzando, más es nuestra guerra espiritual. Por eso es que nuestra guerra no es humanamente. Por eso es que Dios exige y dice la vida espiritual del ministro. Es muy importante. Todo tiene su tiempo. Pero ¿en qué áreas, hermanos, para nosotros fortalecernos en el Señor? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Primeramente, es, hermanos, como pastor. Somos pastores. Dios nos ha dado ese ministerio. Dios ha puesto este talento tan maravilloso en vuestras manos. Recuerde que siempre en la parte espiritual, siempre mantenemos estos 4 ejemplos: pastor, maestro, obispo y anciano. Pastor, maestro, obispo y anciano. No es fácil entender a todas las ovejas, ¿verdad? No es fácil llegar a ellas al mismo tiempo a todas. No es fácil, hermanos, poder aconsejarles a ellos. Pero no puede ser excusa para evadir nuestras responsabilidades. Tenemos que levantarnos en la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver para tener, hermanos, cumplir y ser buenos administradores? Recordemos, hermanos, que de nuestra vida espiritual se mueve todo lo que es concerniente a la buena administración en la iglesia. Es cierto que a veces podemos entender, ¿no?, que no es malo los ayunos y las oraciones, pero aparte de este complemento, hermanos, nuestra vida espiritual debemos rendirlo a Cristo. Poderoso. Y Pablo dijo bien claro: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ah? Entonces, mire el peligro que se asienta en este tiempo a la iglesia. Hay un peligro grande que se levanta, y eso lo vivimos entre nosotros mismos. Entre vosotros mismos podemos entender, hermanos, que no nos comprendemos, ¿no? ¿No nos hemos visto en los concilios? Poderoso. ¿No nos vemos en las iglesias, en las proclamaciones? ¿Ah? Ahí relumbramos lo que llamamos la obra del Señor. Ahí donde tenemos que reflejar, hermanos, dentro de ahí.
Y es a esa área tan maravillosa de nuestras vidas que tenemos que cultivarlo. Tenemos que hacer que se levante. Porque ¿quién se resiente? A veces nos resentimos, a veces nos incomoda que no comprendan nuestra visión, ¿no? Porque la parte espiritual, hermano, es el ministro el que transmite la visión. No el que impone, sino el que transmite. Y para transmitir ahí, como ministros, tenemos que ser motivadores, tenemos que amar a Dios y tenemos que ser responsables. Tu hermano me está dirigiendo mi patricio, ¿no? ¿Ama? ¿Dónde está la obediencia? Es parte donde que nosotros vamos a recuperar nuestra responsabilidad. Cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a aprender a obedecer. Vamos a aprender a sujetarnos. ¿Saben por qué? Porque en la parte espiritual, nuestro amor es que todos debemos amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, vamos a estrechar nuestras palabras de nuestro yo. Vamos a estrechar y vamos a dar libertad a las palabras del Dios Todopoderoso. Entonces, para eso necesitamos romper algunas barreras. Satanás pone obstáculos, pone hielos, barreras de hielo. ¿Con el fin de qué? En que la iglesia se enfríe. Pero si el ministro es el motivador, ¿qué hace el motivador? Es el que enciende la chispa, es el que motiva, si se puede. Nunca de sus labios del ministro va a salir una palabra negativa en que no se puede, sino siempre tiene que salir, si se puede, si lo podemos, si lo podemos realizar, porque tenemos el Espíritu de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, imagínense qué Espíritu se mueve en nosotros. ¡Santo! ¿Quién nos estaría controlando? Recuerden que los grupos también ayudan. Los grupos también oran. Los grupos también se someten a su Dios dentro de ellos. Porque ellos también se someten más, diciendo más poder, más autoridad y más buscan para hacer daño a la iglesia del Señor. Ellos se sujetan. ¿Y cuánto, hermano, nosotros que somos siervos del Señor, hijos de Dios, somos hermanos dentro que el Señor nos ha puesto para motivar? Por eso es que Pedro nos decía a través de la palabra que debemos apacentar la grey de Dios. ¿Y cómo debemos apacentarnos? Entonces ahí vemos una de las características es que nosotros debemos ser motivadores. Pero imagínense si el pueblo va a buscar al Señor, una idea más alta, y su pastor está durmiendo. Por eso es necesario que tenemos que esforzarnos, o no tenemos que esforzarnos. Es que tenemos que esforzarnos, hermanos. Hay un dicho que siempre, bueno, de uno de mis pastores antiguos que está en la presencia del Señor, él siempre usó una frase, dijo: tal es el pastor, es sus líderes. Dijo, si el pastor es un motivador, los líderes también son motivadores.
Pero si el pastor es un conformista, los líderes también son conformistas. Entonces, miren, necesitamos. Siempre a veces le cantamos ese coro, ¿no? De esa alabanza, ¿no? Ya no quiero ser un tizón apagado. Si nosotros nos podemos ver en la imagen algo precioso que es los carbones, cómo se contagia. De una sola chispa se prende todo, se contagia y se prende. Entonces es similar lo que nosotros, hermanos pastores, Dios nos está pidiendo que nos reunamos, y es maravilloso reunirnos, unirnos, pero no para ver las deficiencias de los pastores, sino para ver las estrategias, cómo encender el fuego de Dios. ¿Ah? ¿Cómo encender el fuego de Dios? Entonces, es ahí donde que recuerden de vosotros lo que tú tienes, transmites. Lo que tú tienes, eso lo transmites. Por eso hay muchos consejos cuando indicamos en el pueblo, ¿no? No te dejes imponer las manos de cualquier persona. No. Porque lo que tienen te van a transmitir. Entonces, si eso aconsejamos al pueblo, ¿qué es de nosotros? ¿Qué vamos a transmitir nosotros? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a transmitir entre vosotros? Entonces vamos a motivar, ¿verdad? Si se puede. Y cuando se toca de motivar es en todas las áreas, tanto en lo espiritual como también en el conocimiento, porque las dos áreas deben ir tomados de la mano: conocimiento y espiritualidad, estudio de la palabra y también la oración. Pero muchas veces, hermanos, ¿de qué uno se confía? En que uno ya estudia y que vive, ya tiene sus clases, ya estudia el seminario, y si es que una oración, cuando vamos a orar, una oración no de ese quebrantamiento, sino una oración mecánica. ¿Ah? Y Dios no quiere una oración mecánica, sino Dios quiere una oración de que nazca de lo profundo de tu corazón. O sea, uno dice, no se puede. Y en eso de repente como pueblo de Manuel nos hemos descuidado. Porque dentro de la historia digan anteriormente cuántos días ayunaban los pastores. Se nos aproxima una fiesta. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Ah? Y no solamente nos debemos prepararnos para las fiestas anuales, sino en estas congregaciones también es fiesta. Todos los días es fiesta en esas congregaciones. Todos los días es regocijo. Todos los días el Señor desea sanar, liberar, hacer algo nuevo. Pero hemos cambiado. ¿Quién cambió? ¿Dios o nosotros? Nosotros hemos cambiado. ¿Ah? Y hoy podemos decir las razones, muchas cosas, ¿no? Ya estamos enfermos, ya nuestra alimentación es la misma, el cuerpo se desgasta. ¿Cuántas excusas podemos poner? Pero yo creo que mientras que el día del Señor más se acerca, nosotros más debemos redoblar la guardia. ¿Ah? Mientras vemos que los días avanzan, más debemos reforzar nuestro ejército. Más debemos fortalecer a nuestro escuadrón. ¿Ah? Porque los pastores en cada iglesia tenemos un escuadrón. Tenemos que lo más cercano al presbiterio local, los directivos. ¿Qué están haciendo los directivos? Poderoso. ¿Ah? ¿Cómo lo están realizando? Aleluya.
lo dejamos, hermanos, dentro de estas cosas. Entonces, hermanos, como ministros debemos ser ejemplo en todas las áreas, motivadores, demostrar nuestro amor a Dios y sobre todo nuestra responsabilidad. A mí me pasó una oportunidad así, un tiempo. Las reuniones en la región eran tal hora y yo llegaba media hora después. ¿Por qué? Porque veía que los demás también llegan tarde. Entonces la reunión era a las 9 de la mañana. Las primeras veces llegaba a las 9 de la mañana. Nadie, 1, 2, 9:20, 9:30. A las 10 se aparecían por ahí llegando. Hasta que de un momento a otro empecé a decir, ¿para qué voy a ir a las 9 si todavía a las 10 llegan todavía? Mejor dije, me voy a las 10. Y empecé ahí. Después 2 días a las 11. Otros para el almuerzo. ¿Ah? Entonces empecé así a llegar. 10 de la mañana. O sea, ¿para qué ir? ¿Cuál era mi excusa? ¿Para qué irme temprano si los pastores llegan tarde? Llegó una de esos momentos en un día orando al Señor. Me llega una palabra y me dice, tú no mires a los demás. Y hay algo que me quebrantó y me dijo, tú exiges a la iglesia, al pueblo, que cumpla con el horario, y tú estás cumpliendo. Poderoso. Como que me hizo la pregunta, ¿tú estás cumpliendo? Pero siempre nos excusamos, ¿no? Palabras no nos falta para excusarnos. Y luego me viene una segunda voz y me dice, ¿qué piensas que la iglesia pensaría si llegas a ver que tú a tu reunión llegas tarde? Entonces dije, Señor, perdóname. Perdóname desde hoy, no voy a mirar, lleguen o no lleguen, a la hora que me citan, ahí voy a estar. Si los demás llegan tarde, ese es un problema dentro de ellos. Pero yo quiero estar en paz con mi Dios y tampoco para que la iglesia que tú has puesto en mis manos, cuando les diga que deben exigir a la hora ser responsables, entonces empiecen a cumplir. ¿No? A veces pensamos, hermanos, desde ahí, y si ahora yo te puedo decir, ¿no? ¿Cómo reaccionaría el pueblo cuando tú exiges en el horario en los cultos de repente de la iglesia y llegan a saber que tú llegas la hora que quieres y te vas a la hora que quieres? Poderoso. No hay sujeción. Pero nos enseña, hermanos, por eso es importante nuestra área espiritual, porque en nuestra área espiritual nos enseña a sujetarnos. Amén. Nos enseña a obedecer y sobre todas las cosas a ser responsables. A ser responsables. Entonces, dice, hermanos, en nuestra área espiritual, ¿sabe lo que nunca debemos dejar de hacer? Es nuestros devocionales. El tiempo a solas con el Señor. Nuestros devocionales, hermanos, es muy importante en nuestra vida espiritual. Y para eso tenemos que poner en nuestra agenda, disciplinarnos dentro de ahí, porque es en la parte, hermanos, de nuestros devocionales donde buscamos nuestra comunión íntima con el Señor. Es ahí donde buscamos, hermanos, las preguntas que como ministros tenemos al Señor. Aleluya.
Y siempre recordamos que nosotros como ministros le preguntamos al Señor, ¿verdad? ¿Qué tienes hoy para tu pueblo? Eso no es cosa fácil de que cada uno en el pueblo meditamos y podemos decir lo que se nos viene al pensamiento, sino tenemos que analizar y decir, ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué quiere tu pueblo? ¿Cómo voy a llegar hacia ellos? Si están desalentados, ¿cómo voy a alentar? ¿Qué palabras de aliento? ¿Ah? Por eso, hermanos, que nosotros que tenemos el ministerio pastoral es diferente al ministerio de evangelista, es diferente al ministerio de maestro. ¿Usted ha visto el porte de un evangelista? Su forma, su trazo, traza la palabra, y cuando va a administrar dice, no, ven a Cristo. Si vienes a Cristo tienes vida eterna, y si no vienes a Cristo, pues la muerte rota sobre ti, y muerte eterna, condenado de frente. ¿O no lo hacemos así? Pero ¿cuál es el área en el pastorado? ¿Cuál es el área del pastorado? Es un ministerio, hermanos, más completo. Es algo tan precioso en donde que tú tienes que curarlo. Es donde que tú tienes que enseñarles. Es donde que tú tienes que entender a los miembros. Es algo delicado, hermano, que nosotros, que Dios ha puesto en vuestras manos y ha puesto de toda clase de seres humanos. Pero no es con nuestro conocimiento, no es con nuestras palabras, sino que cuando amamos, queremos que todos sean salvos. El lugar donde estamos, quisiéramos que todos conozcan al Señor. No quisiéramos que ninguno se pierda, quisiéramos que ninguno se perezca. Por a veces hay dolor en el corazón cuando una persona dice, ya no voy a congregar, me voy de la iglesia. Pasamos muchísimas cosas. Una oportunidad que le hablan, me mandaron a pastorear a la sierra, no conocía a nadie. Cuando recién llego me dice la persona, pastor, ¿cuánto gastaron en su pasaje para devolverle para que se regrese a su tierra? Mirando nomás, ni terminaba de llegar, recién 2 minutos que llegaba al lugar y ya me estaba preguntando cuánto iba a gastar el pasaje para que me devuelvan para regresar a mi tierra. Aleluya. Encontramos de diferentes temperamentos. Por eso es precioso cuando el Señor nos va formando, porque nos enseña a llorar en el altar. Nos enseña desde ahí a entenderlas. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Sonreírme y pasarme a llegar a la casa donde me iba a hospedar y decir, que Maida, no se preocupe, usted no me ha traído, yo no vengo por su petición de usted, sino que yo vengo porque el de arriba le plació llamarme y enviarme a este lugar, no porque no tenga una casa donde estar, sino porque su amor a Él, aquí estoy. Y así yo también creo que muchos de ustedes han pasado muchas cosas, ¿no? En algunos momentos bien recibidos y en otros momentos menospreciados. Pero ¿qué nos ha ayudado a amarle? ¿Qué nos ayuda a tener paciencia? Es la presencia de nuestro Dios. Y siempre entendemos la palabra cuando indicamos, le decimos, Señor, perdónalo porque no te conoce. No te conoce, Señor.
pero queremos que te conozcan. Entonces, mis hermanos, como ministros somos llamados a buscar esa comunión íntima con el Señor. Y esa comunión íntima lo llevamos, hermanos, a través de la oración y también que es a través de la lectura de la palabra. A través de la oración, hermanos, es nuestra humillación, nuestra adoración, y a través de eso, hermanos, buscamos lo que es la gloria de Cristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 hacia el 4. ¿Qué dice? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué tenemos que enseñar a entre vosotros? La forma de orar, la forma de interceder, la forma de buscar esa comunión íntima con el Señor. Ustedes conocen, hermanos, y podemos entender fácilmente cómo podremos discernir un falso espíritu. ¿Cómo lo podremos discernir? Un falso mensajero, un falso maestro. Decían unos dichos antes: al delincuente o al ratero lo identificabas por su forma de vestir. Lo veías todo arrapiento, decían: este es asaltante, este es malo. Pero hoy en día, ya no hay esa apariencia. ¿Cómo lo vamos a discernir ahí? ¿Cómo? Un cierto familiar y amigo, ¿no? Porque ya me dijo: pastor, yo me estoy preparando en un instituto, ya estamos 2 años preparándonos y somos, dijo, cerca de 1000 personas. Pero no nos estamos preparando, dijo, para poder ir a levantar iglesias, sino nos estamos preparando para ir a destruir iglesias. Y le dije: ¿cómo así? Dijo: nos están preparando este curso, dijo, este seminario, dijo, es de 2 años y medio. En 2 años y medio nosotros vamos a estar listos para destruir iglesias. Y es un poco que me llamó la atención, ¿no? Le dije: ¿cómo es esto? Y me dice: pastor, primeramente nosotros nos están enseñando en llegar a las iglesias a ganarnos la confianza del pastor. Una vez que nos ganamos la confianza del pastor, empezamos para que nos dé parte a la iglesia. Y una vez que empieza a darnos parte, nuestras enseñanzas sean de confusión y no de fortalecimiento. Digo, nosotros al llegar a una iglesia vamos a ser el ejemplo de todo, en todo nos vamos a sujetar, someter, o sea, vamos a ser unos miembros de excelencia. Pero dijo, nuestro fin es confundir a la iglesia, es destruir a la iglesia, es sacar a los que no entienden la palabra, confundirles más rápido, ¿no? Entonces, ¿quién es el ángel que Dios ha puesto en la iglesia? Es el pastor. Entonces, ¿de quién depende que se dé? Entonces, como él siempre decía, pastor, yo sé que ustedes son muy celosos, no dan su culto a cualquiera, pero piensa, me dice, si una persona ya está 3 meses congregando fielmente, me dice, ¿no va a mover tu corazón a dar el púlpito? Va a mover tu corazón,
porque lo ves todos los días temprano en la iglesia, lo ves bien que en todo, lo ves en todas las áreas, que es el primero, en todo es el primero el que se va a levantar. Entonces tú vas a decir de repente, hasta vas a dar gracias a Dios, vas a decir, gracias Señor porque me has mandado una gran ayuda. Pero hermanos, no es algo simple, por eso es lo que el Señor nos exige, nuestra consagración total, nuestra santidad total, hermanos. Porque Dios es el único que puede desenmascarar las obras del diablo. Dios es poderoso. Pero ¿a quién le va a mostrar? ¿A un siervo dormilón? ¿Le va a mostrar a un siervo perezoso? ¿Le va a mostrar a un siervo que no le gusta la palabra? ¿Cómo lo va a discernir? Entonces nos damos cuenta en qué hora estamos. ¿Nos damos cuenta en dónde estamos, hermanos? De repente muchos van a decir, si sabía esto no recibía el ministerio pastoral. Si sabía tantas exigencias y tantos de esos, es mejor, algunos dicen, mejor estar miembro, porque miembro convenido, sentarme en la silla, tener el culto y me voy y se acabó todo, no tengo que rendir cuentas a nadie. Pero ese es un cristiano conformista también. ¿Ah? Pero ese cristiano, ¿de quién va a ser la legitimación? De su pastor, de su líder. Por eso es necesario, hermanos, que nunca debemos dejar nuestra comunión íntima con el Señor. Sé que con los deberes que tienes a diario te cansas. Sé que con el trabajo a correo te cansas. Pero eso no debe ser una excusa para que dejes de buscar la presencia del Señor. Luego, ¿qué entendemos, hermanos, allí? Que nosotros como ministros en la parte espiritual debemos mostrar nuestra madurez espiritual. Nuestra madurez espiritual es muy importante. Y nuestra madurez espiritual lo vamos a demostrar ya no bajo la voluntad de nosotros, sino bajo la voluntad de Dios. ¿Ah? Y en esa madurez espiritual vamos a aprender a adorar solamente a Dios. Miren, dentro de todas las exigencias, el Señor nos manda siempre la parte espiritual de nuestras vidas. Y Jesús lo demostró. Bendito sea Dios. Jesús, nuestro gran maestro por excelencia. Él nos dejó el ejemplo en su palabra. Que a pesar de toda la que él tenía sus responsabilidades, a pesar de todo que él estaba muy ocupado en la obra del Señor, nunca dejó su tiempo de oración. No hubo una excusa. Y nosotros, hermanos, en el Señor nos está exigiendo que debemos ser nuestra madurez espiritual. Y cuando nosotros hablamos de madurez espiritual, entonces es allí que vamos a aprender a amar más a Dios. Pues bueno, cada uno de nosotros tenemos una experiencia muy preciosa. Cada cristiano debe buscar experiencia con el Señor. Pero esa experiencia no se hace regla, sino se hace para que lo comprendas más al Señor. Ese fuego es conocer al Señor. Estar cerca de tu Señor, ¿para qué? Para que dentro de vosotros con altivez podamos decir, sí Señor, sí se puede hacer. Un día le dije a uno de los testigos de Jehová, tú dices, le dije, que ya hoy en día no existen milagros. Y yo te lo voy a demostrar que sí existe milagro, porque yo soy un milagro de Dios. Y si tú gustas, dije, vamos a casa, te enseño los videos.
cómo era el hígado antes y cómo está el hígado cuando Dios me transformó, me lo cambió. ¿Qué vamos a hablar? De esa certeza. Si Dios te puede sanar y Dios te sana, porque no hay nada imposible, porque lo hablamos con esa convicción que Dios ha hecho real en nuestras vidas. No necesitamos de esos cristianos que digan, no sé si Dios te sanará o no te sanará. Clama a Dios, no sé si te escuchará o no te escuchará. Sino nosotros ahí mostramos nuestra madurez. Este testigo de Jehová me dijo, se quedó callado y me dice, ¿sabes qué? Digo, yo te lo voy a demostrar. Yo te lo voy a demostrar que los videos que tengo, cómo estaba mi hígado, cómo estaba el páncreas, cómo estaban todos mis órganos, y te lo voy a demostrar el otro video que también que está grabado en sí también, cómo Dios lo restituyó. ¿Y qué me vas a decir tú ahora? Lo que él dijo, es grande lo que tú me dices, otro día vengo para dialogar mejor. Aleluya. Madurez espiritual en el Señor. Cuando somos maduros no nos resentimos, ¿verdad? Porque la madurez espiritual aprendes que, como dije recién un tiempo que pasado, dije yo estoy bañado con aceite, si es que a mí no me duele nada, ya pasará. Así como vino, pasa. Así como viene, se va. Porque si yo me pongo a pensar un poquitito en el problema, me va a destruir. ¿Ah? Pero eso es de nuestra madurez espiritual. Y dentro de vosotros podemos entender, hermanos, que nos falta, todos tenemos una experiencia del Señor, todos muchas cosas que enseñar y hablamos, pero a veces todavía nos resentimos por algo. Todavía nos enojamos por algo. Todavía hay algo que nos incomoda. A veces nos molesta que no entiendan nuestra visión. Nos molestamos cuando no quieren hacer de repente lo que nuestra idea lo plasmamos. Pero ¿sabes lo que nosotros aprendemos? Cuando recibimos el mensaje de Dios y lo traemos el propósito de Dios, Dios es el que se encarga de convencer los corazones. Adoradores, verdaderos adoradores, no falsos adoradores. ¿Eh? Porque hay algunas personas que lo de la alabanza y lloran, y lo de la prédica de la palabra se duermen. ¿Eh? El verdadero adorador no se duerme en ninguna de las etapas. Está despierto desde que llega hasta que sale. Y eso es lo que el Señor busca. Por eso, hermano, es que nosotros como pastores, y yo me gozo mucho que Región Libertad esté haciendo estos temas que son importantes en la iglesia del Señor, buscando la unificación, buscando la unidad, buscando esa fortaleza, buscando todos como que siempre ver al Señor de una manera espiritual, de una manera muy gloriosa, de una manera, hermano, que se glorifique para la gloria de Cristo Jesús. Ayudándonos los unos a los otros. Hoy hay muchísimas formas de poder buscarnos, ¿verdad? Hoy está la tecnología. Y creo que en tiempo de pandemia se usó, ¿no? Las vigilias que se hacían a nivel de Zoom, en diferentes lugares, al mismo hora, todos estábamos en vigilia. Entonces hay estrategias como realizarlo. Pero no por eso vamos a abandonar los altares del Señor. Porque Dios ha constituido en cada lugar un altar, una casa de oración. Y la casa del Señor no es para abandonarlo, sino para correr en todo momento a buscar esa presencia preciosa de Cristo. Esa fortaleza más. Escuchar la voluntad, porque lo que hay en tu corazón
eso sale. Eso relumbra. Yo un cierto día me quedaba sorprendido, ¿verdad? Porque el que nace de nuevo es nueva criatura, se sujeta, ya no es su propia opinión, sino que hace la voluntad del Señor. Y así dijo, por eso hay tanta discrepancia en las reuniones, hay tantas contradictores en el pueblo, porque no todos han nacido de nuevo. Algunos realmente son pastores llamados por Dios, y otros por su emoción, y otros se han hecho pastores por sí mismos. ¿Ah? Y dijo, los que han nacido de nuevo son los verdaderos siervos de Dios. ¿De qué? Que no van a llevar su pensamiento, sino que ya todo lo han crucificado. Pero aquel que no ha nacido de nuevo es un resentido, es un enojón. ¿Eh? Y como que me sorprendí y decía, ¿cómo, Señor? Son pastores que ya son reconocidos y no han nacido de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Como ya va a decir, Señor, no lo entiendo. ¿Cómo es esto? Pueden tener tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo pastoreando y no han nacido de nuevo. Y la respuesta dice, el que ha nacido de nuevo ama a Dios sobre todas las cosas. Ahí podemos discernir qué pastor ha nacido de nuevo. Entonces necesitamos sujetarnos bajo la voluntad del Señor y que Dios guarde vuestro corazón. Amén. Porque lo que hay en vuestro corazón, de eso va a salir hacia afuera. Por eso es muy importante que Dios dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de ahí te puede salir palabras de aliento, o como también puede ser palabra destructiva. ¿Qué es lo que sale? Pero Dios no nos ha llamado para condenar a nadie, sino Dios nos ha llamado para enseñar. Aleluya. Y eso es lo precioso que nos falta de repente en nosotros. Yo lo voy a hablar por mí mismo, ¿no? Que de repente nos falta esa dádiva o ese tiempo de enseñar. Porque para enseñar hay que tener paciencia. Hay que ver los frutos del Espíritu Santo dentro de ahí. Hay que ver las estrategias, cómo enseñar. Hay que ver dentro de ahí la manera, hermano, dentro de ahí. Pero sí, no nos vamos a apartar del camino del Señor. Me dije una oportunidad, así venga lo que venga, dije de Manuel, no me voy. Le dije, he podido aprender y a conocer algo maravilloso, lo que no existe, dije, en otro lugar. Porque yo no he nacido, dije, Manuel, yo he nacido en una iglesia, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Independiente. Yo ahí conocí al Señor en el año 93. Ya a Emanuel llegó en el año 2000. Y cuando llego, a pesar de todo el remesón que había y ciertas cosas, dije, Señor, de Emanuel no me voy. Aleluya. Dios. Hubo oferta de otros pastores, de otros lugares, pastor, hay que trabajar, unámonos, formamos nuestra propia organización y salimos hacia adelante. Dije, no. Yo conocí a ese Dios maravilloso en que Emanuel tiene algo precioso. Y de ahí no me voy. Y si llega el momento en que tenga que dejar el pastorado, me sentaré a la banca, pero no me voy de nuevo. Y que tengo que aprender a resistir cual sea la circunstancia, cual sea. ¿Por qué? Porque aprendí a adorar a un verdadero Dios. Hermanos, luego también, ¿qué nos ayuda, hermanos, en nuestra parte espiritual? Tenemos, hermanos, también que ser buenos intercesores.
Dios ya nos ha llamado para ser buenos intercesores. Y cuando somos buenos intercesores, hermanos, acá no debemos tener miedo a los problemas, no debemos ser impulsivos y no debemos perder la fe. En los buenos intercedores, hermanos, dentro de ahí, problemas por más grande que se vean más esto se disuelve. ¿Por qué? Porque siempre usamos la palabra que dice: Jehová va delante de nosotros. Usamos siempre textos que Jehová es el que pelea por nosotros, que Jehová es el que nos da la victoria. Y sobre toda cosa, hermanos, lo que hemos aprendido o voy aprendiendo, en que en todas las áreas no glorifico a la institución, sino glorifico al dueño de la institución. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: glorificar en todo tiempo el nombre de Dios, exaltar ese nombre maravilloso, Señor de señores, Rey de reyes, el Santo, 3 veces Santo, aquel que cuando da una palabra no miente. Por eso es necesario en nuestras partes, hermanos, espirituales en el Señor. Es muy importante. Anhelamos que se levanten los dones espirituales en la iglesia, pero para que se levanten los dones espirituales en la iglesia debe haber un buen administrador espiritual también en la iglesia. Y eso es lo que a veces, disculpando la palabra, nos falta tomar nuestra responsabilidad. Nos falta. Exigimos a los demás, pero ¿qué es dentro de nosotros? ¿Quién es el primero en ser, hermano, dentro de ahí, a ser el intercesor? Somos nosotros. Ya hay muchas, en esta parte espiritual, hermanos, hay muchas áreas que nosotros debemos meternos al fuego del Señor. Porque vamos a entender que solamente Dios nos dice la verdad. Yo, como les compartí en la mañana un poquito de mi testimonio, yo le pedí al Señor, le dije: Señor, tú a través de tus manos has hecho un cambio de hígado, cambio de corazones, cambio de todas esas cosas, has hecho milagros, tú lo has hecho. Y yo, que soy tu hijo, ¿no lo puedes hacer? Yo, que soy tu siervo, ¿no lo puedes hacer? Entonces lo buscaba al Señor. Y en ese tiempo, entonces, ya llega una palabra, ya lo que de la mañana el Señor me dijo, ¿no? Es una pequeña infección y nada más. Pero después llega una hermana y me dice: pastor, he tenido un sueño. Tu cajón es bien bonito. Ya el Señor ya te vistió de blanco. Llegó otra hermana, la abrazó a mi esposa y dice: pastor, a fuerza. El Señor ya lo mortajó a nuestro pastor, ya su blanquito, maravilloso, su vestido bien blanquito, lo lleva a nuestro pastor el Señor. Llegó hasta un hermano instrumento de profecía. Tampoco fue, una noche estaba atacado y llega uno de los pastores, mi esposa lo llama, y llega con su esposa y hay profecía. Y a través de este instrumento suelta una palabra y dice: Antonio, prepárate, porque en breves segundos partes a mi presencia. Yo, persona orando en el Señor, yo sabía la palabra que Dios me había dado. Le dije: Señor, ¿cómo es esto? Entonces no podía ni levantarme de la cama, pero no sé cómo Dios me levantó, porque yo en ese tiempo de verdad llegué a pesar 30 kilos. Y no sé cómo el Espíritu me levanta, me pongo las manos y digo: espíritu de error, te vas de esta vida. Y se quedó muda.
Pero me quedé un poco como decir, Señor, ¿eres tú? Nos mueve, ¿no? No sé cuánto se mueve. Y se movió, me movió porque, Señor, si tú me has dicho que me necesitas todavía, que suene, ¿cómo es que ahora te voy a llevar? No, Señor, esto, ¿eres tú? ¿Quién eres? Entonces, cuando ya tuve esa certeza, ya que no era el Espíritu de Dios que estaba hablando a través de la persona, simplemente lo ordené que saliera de ese cuerpo y salió de ese cuerpo y se quedó. Y estoy aquí para la gloria del Señor. Por eso, hermano, lo que Dios nos exige a nosotros no es algo simple, es algo grande. Pastores, no tengas miedo en meterte al fuego. No tengas temor. Es hoy los tiempos que necesitamos estar el mayor tiempo delante de Dios, consagrando nuestras vidas, porque no vamos a permitir que nadie pueda confundir en la iglesia de Jesucristo. Nadie. Somos nosotros los atalayas. Recuerda, eres un atalaya. Eres el que debe estar velando dentro de todas las cosas. Y eso es que nosotros no debemos tener problemas, miedo a los problemas, no debemos ser impulsivos, porque donde que la persona es impulsivo, que se mueve. Y no debemos perder la fe. ¿Qué tenemos que ser en nuestra área espiritual? Recuerda que no vamos a aconsejar, y eso es lo que quede grabado entre vosotros. No vamos a aconsejar nuestra palabra de nosotros, sino vamos a aconsejar lo que la Biblia dice. No podemos acomodarlo a la manera de la otra persona, a lo que quiere, sino tenemos que llamarlo conforme a la palabra lo llama. ¿Estás en falta? Decirle, tú estás en falta. Para eso necesitamos hombres y mujeres que estamos en el ministerio a ser fortalecidos en el Señor. Perfecto. Luego en el área de consejería dice, debemos ser sabios en nuestra forma de pensar, prudentes en nuestra forma de hablar y secretos con lo que nos cuentan. Hay cosas confidenciales que nosotros necesitamos de Cristo. ¿Qué vamos qué vamos, hermanos, a aconsejar? ¿Qué vamos a decir? En este tiempo a veces todos tienen sueños, ¿no? Y dicen, tengo el don de revelación. Me soñé esto, me dice, ¿qué es? Otros dicen, no, Dios me habló clarito, me ha dicho. Pero ¿quién es el que tiene que discernirlo? ¿Quién es el que tiene que meditarlo? ¿Quién es el que tiene que perfeccionar y decir, ten cuidado? Y en eso saben ustedes que como antes hemos pasado un momento fuerte en cuestión a veces de dones espirituales. Y uno de mis personas era la pregunta que le decía a ellos, ¿no? ¿Quién es culpable? ¿El don o el pastor? Decía, nosotros los pastores tenemos que ser culpables. No podemos lavarnos las manos. Y como pastores decíamos, el instrumento es, porque ¿quién administra el instrumento? ¿Bajo qué cobertura está el instrumento? ¿Bajo qué cobertura están los dones espirituales? Del ministerio pastoral. Por eso es muy precioso el tema, ¿no? Cuando nos dice, ¿no? La vida espiritual del ministro. Bendito sea Dios. Mucho depende de tu sometimiento, mucho depende de ahí, hasta que para que puedas aconsejar. Prudente en la forma de hablar.
tenemos que hablar con palabras prudentes, porque a veces no todos nos comprenden. Pero nuestra idea es una y lo comprenden de otra manera, ¿no? Y también, ¿qué debemos aprender a hacer? Caras fuertes. Hay cosas que se comparten y hay cosas, pastor y de arriba, a su nombre. Porque hay cosas confidenciales, a veces, hermanos, en las consejerías que se descubren. Hay ciertas cosas duras que se descubren. Hay ciertas cosas que están guardadas en el corazón y cuando llega a salirse es para que sea libre. Entonces, mucho depende ahí que, hermanos, todo se domina, todo se controla, hermanos, bajo nuestra espiritualidad, hasta poder, hermanos, enseñar la palabra, hasta para poder interpretar la palabra, necesitamos del Espíritu Santo. No te confíes en tu propio conocimiento, no te confíes en lo poco que has aprendido, no, pone tu confianza en el Señor, porque el ministerio lo has recibido del Señor y a Él le vas a dar cuenta. A Él le vamos a dar cuenta, hermanos. Dentro de vosotros somos nosotros los responsables en llevar las formas confidenciales a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué va a acontecer dentro de ahí, hermanos? Vamos a ver familias saludables, pero cuando el ministro, hermanos, en el Señor es aquella persona de confianza, es aquella persona, hermanos, prudente, sabio. Y también, ¿qué debe haber en nosotros? Nosotros sí o sí somos los llamados a buscar los dones espirituales. Somos los responsables. Volviendo a un inicio, como les puedo decir, ¿cómo podemos identificar una cosa negativa en la iglesia? ¿Cómo podemos descubrir algo negativo en la iglesia? ¿Cómo? Porque nosotros no vamos a afianzar en lo que escuchamos. Nosotros no vamos a afianzar en lo que dicen, sino que nosotros tenemos que tener esa certeza de lo que es. Y a veces en la iglesia se mueve ese espíritu de dicen y dicen y dicen y dicen. A ti sola te cuento y no le cuentes a nadie. ¿Ah? Entonces, mire, el Señor tiene el poder para descubrir lo secreto, lo escondido que está dentro de ahí. Pero para eso, como ministros, necesitamos pedir al Señor que nos revista también de los dones espirituales. No solamente ser sabios, no solamente ser prudentes, no solamente, hermanos, ser secretos, sino sobre todas las cosas que nosotros tenemos que aprender es a llenarnos también del conocimiento espiritual. Es precioso lo que pueden entender, por hermanos, ese don maravilloso que es discernimiento de espíritus. Es algo precioso. Porque tú le pones la mirada a la persona y es como una radiografía que corre por su interior y te demuestra que esa persona está resentida, te demuestra que hay dentro de esa persona, te lo muestra así como una pantalla. Y lo maravilloso es que viene la palabra y te dice: dile que se arrepienta porque no me agrada. Entonces, miren, no es que nosotros, hermanos, exigir algo más. Es cierto que Dios nos equipa con un grupo de personas, pero Dios nos exige que nosotros, los ministros, debemos ser los primeros en levantar las manos y glorificar al Señor. Debemos ser los primeros en ayudarnos los unos a los otros. Debemos ser los primeros en mantener la unidad. Debemos ser los primeros en confraternizarnos.
Y a veces eso nos falta. Alabado sea Dios. Nos falta ese tiempo de confraternidad. Nos falta, hermanos, ese tiempo de buscar en conjunto con el Señor. Cuando existe un problema, nos unamos todos y vamos a orar que Dios nos revele cómo solucionamos este problema. Entonces, hay varios aspectos, hermanos, que Dios nos está exigiendo. Ahora tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Depende mucho nuestra área espiritual. No nos olvidemos, dependemos mucho nuestra área espiritual. Entonces no queremos ser un día condenados. No. Si no queremos, hermano, tampoco podemos decir que seamos coronados. Sino Dios es el que nos va a dar la honra conforme al trabajo de cada uno de vosotros. Amén. Es necesario, hermanos, esta área maravillosa. Porque los demás líderes, ¿a dónde van a correr? A nosotros. A nosotros van a correr a preguntarnos como pastores. ¿A dónde van a correr a preguntar? A nosotros que somos de repente de directivos regionales. Pastor, esto se mueve, ¿qué nos dice usted? Y a veces el mismo te pregunta directo: ¿es el Señor o no es el Señor? Y cuando tú das una vuelta querés contestarle bonito como ese maquillado para que diga: no, pastor, yo quiero que me diga sí o no, nada más. ¿Es el Señor o no es el Señor? ¿Y qué tenemos que responder nosotros? Nuestra respuesta vale mucho. Por eso es el perfeccionamiento en el camino del Señor. Dios nos va a ir preparando. Dios nos va a ir moldeando. No tengas miedo. Dios nunca nos ha dejado. Yo inicié, y siempre me recuerdo mi primera ofrenda de pastor, 3 soles. Mi primera ofrenda. En ese entonces, ¿cuánto era la propina que daba mi hija antes de ir a la obra del Señor? 5 soles diarios. Para su taxi cuando necesitaba. Y lo que Dios me plació de mi ofrenda, 3 soles en un mes. Alcé la mano y glorifiqué al Señor. Y gracias, Señor. Esto es lo que tú me das. Pero como que hacer comida que no me falte. Hasta en eso, hermanos, nosotros somos perfeccionados. Por eso es bonito, hermano, cuando nosotros le creemos al Señor y nos dejamos moldear por Cristo. Es lo maravilloso moldearnos, ser moldeados por Cristo. Dios es un Dios que te enseña mucho en el camino del Señor. Y he aprendido a decir al Señor gracias, porque he dormido bajo un hotel de 1000 estrellas, de miles de estrellas, filo de una carretera. Estábamos pastoreando en la Sierra en Patás. Nos hicimos tarde, llegamos a un lugar, fuimos a pedir posada y nadie nos daba posada. Que nos vendan comida, nadie nos quiso vender comida. Que tuvimos que poner los maletines a un costado, una piedrita de la carretera de almohada y a dormir en el filo de la carretera. Y levantarse al siguiente día temprano y para ahora sí ya amaneció. Vamos al lugar donde estamos pastoreando. Y siempre con ese gozo. Siempre con esa alegría decir: Señor, aquí estoy. Y haz tu voluntad. Por eso hoy en día les pregunto, ¿no? ¿Están dispuestos a ser moldeados por el Señor? Los que anhelan buena obra, los que anhelan obispado, los que anhelan liderazgo, ¿están dispuestos a ser perfeccionados por el Señor? Es
precioso cuando llegas ya donde está todo preparado, ¿no? Cuando ya por lo menos ya hay un grupo de hermanos que te reciben. Ya hay un cuarto donde vas a descansar. Ya está todo previsto. Ajá. Pero es diferente cuando tú inicias abajo. Es ahí donde Dios quiere ver si lo amas. Es poco tiempo, no pasa mucho tiempo esa perfección. Hasta nosotros conocer a Dios. Aleluya. Pero mientras tú más te sujetas, vas a ver la gloria de Cristo. ¿Me sabes? Entonces no tengamos miedo, es muy importante nuestra área espiritual. No descuidemos, no nos confiemos, es muy importante. De repente muchos de nosotros ya lo conocemos, que es lo responsable cómo buscar, pero es algo parte básica nomás, donde podemos, hermanos, meditar entre vosotros mismos, que no es algo simple lo que nosotros tenemos, no es algo pequeño. Recuerda que de tu consejo o de tu palabra depende que muchas vidas también sean salvadas para la gloria y obra de Cristo Jesús. Nos ponemos de pie y fijamos a Cristo. La gloria y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Si te parece ahí, cerramos un momento y renuevas tus votos con el Señor. Nos parece ahí si nos encomendamos a las manos de Cristo. Si nos acercamos a ese Dios maravilloso. Si nos acercamos hacia el dueño de vuestras vidas, el que conoce hasta el día de hoy cómo está tu comunión con Cristo, cómo está tu comunión con Él, cómo lo vienes buscando, cómo vienes preparándote, cómo vienes esforzándote. Es precioso decirle: Señor, heme aquí estoy. Bendito Padre Celestial. Oh, maravilloso es tu nombre, Señor, Dios de la gloria. Grande y poderoso, adórale ahí. Adórale al Señor ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que llorar y tenemos que seguir llorando en el altar? Porque hay misterios que no vamos a resolver humanamente. Hay misterios, hermanos, que el Señor quiere hacer con vuestras vidas. Dios quiere llegar a un pueblo con palabras tuyas.